Hola, mis queridos hermanos y amigos que me siguen en estas redes sociales. Aquí estoy nuevamente con otro tema muy maravilloso. Quiero compartir acerca de la ley. ¿De qué ley? De la ley de Dios, dada a través de Moisés. ¿Qué piensan los cristianos acerca de la ley? Bueno, hay diferentes textos en la Biblia donde nos afirmamos nosotros los cristianos para decir la ley no existe, la ley está abolida, y la ley, y la ley, y la ley. Gloria al Señor. O sea, los cristianos viven sin ley. No hay una ley que rige a los cristianos, los evangélicos. ¿Por qué decimos nosotros que la ley está abolida? Si en Mateo capítulo 5, verso 17, donde Jesús habla acerca del tema, ¿qué dice? Yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Espérate un momentico ahí. Jesús está diciendo que no vino a quitar la ley, no vino a echarla a un lado, sino que vino a cumplirla. ¿Está abolida? ¿Ah? ¿La hizo a un lado? ¿Cómo así? Bueno, vamos a mostrar unos textos desde el punto de vista de Pablo con respecto a la ley, que es el punto de vista donde nosotros los no judíos nos vamos a basar para hablar de la ley, desde el punto de vista de Pablo, ¿cierto? Y tengo unos textos aquí en mi celular, en la Biblia digital. Tú sabes que estamos en el siglo XXI. Oye, yo no sé qué concepto tienes tú de la tecnología de hoy, del mundo digital en el que vivimos. El mundo digital es malo o bueno, dependiendo desde qué punto de vista lo mires tú. Que nosotros tenemos la Biblia impresa o la tenemos en el celular, yo no sé qué concepto tiene, pero yo no tengo problema con eso. Y sé que hay muchos cristianos que tampoco tienen problema con eso, con respecto a la Biblia, en que está escrita, si está impresa, está digital. Lo importante de la Biblia impresa o digital es que diga lo mismo, que no se cambie la palabra. No importa si la tienes en el celular o la tienes impresa, no importa. Ahora, la misma Biblia ha sufrido cambios. ¿Qué fue lo primero que se escribió de Biblia? Yo te pregunto. O sea, ¿dónde se escribió? ¿En piedra? ¿En madera? ¿Pergaminos? ¿En cuero? ¿En arcilla? ¿En qué? Lo cierto es que se ha escrito en varios materiales hasta que llegó al papel. El papel ya tiene varios siglos de haber llegado en papel. Pero ahora en el mundo digital en el que vivimos, tenemos la Biblia digital en el celular. Yo no tengo problema con la Biblia digital, siempre y cuando el mundo digital no cambie el concepto y el significado ni las palabras que están en la Biblia, sea impresa o sea digital. Bueno, volvemos con el tema que tenemos en la mesa, que es la ley. Te digo algo, yo soy un defensor de la ley. Soy un defensor de los judíos. Sí, yo soy un defensor de la ley de Moisés y soy un defensor de la ley de los judíos o de los judíos. Pero sí te voy a dejar algo bien claro. La ley de Moisés no es para los cristianos evangélicos. No es para los no judíos, no es para los gentiles. La ley de Moisés es exclusivamente para los judíos. Y eso no quiere decir que la ley de Moisés está abolida. Porque un judío que diga que la ley de Moisés está abolida queda descalificado para ser un judío. Igual, un Mesías que dé por fin a la ley de Moisés también está descalificado para ser un Mesías. Yo quiero que lo tenga bien claro. Ningún Mesías, ningún judío puede ir en contra de la ley. Entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros en la Biblia? Cuando encontramos a Pablo en contra de la ley, a Jesús en contra de la ley, pero nosotros también encontramos a Pablo a favor de la ley, encontramos a Pablo en contra de la ley.
Dios mío. O sea, para conocer bien el tema, tienes que estudiar bien a fondo la Biblia. Y te voy a mostrar un texto que está en Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas 3:13. ¿Qué dice? Mira qué nos dice. 3:13. Mira lo que dice. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Así dice. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sí? ¿Sí dice? ¿Cómo interpretamos nosotros este texto? ¿Somos malditos? Si yo creo en la ley de Moisés, soy maldito. ¿O los judíos que creen en la ley de Moisés son malditos? Ay, Dios mío, ojo con eso. Si tú dices que todo aquel que guarda y cree en la ley de Moisés es maldito, estás diciendo que los judíos y Israel está bajo maldición. Y ojo con eso, mi hermano. Ojo con eso. Que tú no puedes declarar, nosotros no podemos, los cristianos, no podemos declarar a Israel bajo maldición. Tú conoces bien la historia de todos aquellos que han lanzado maldiciones contra Israel. Ni aún el apóstol Pablo declaró maldiciones contra los israelíes ni contra los judíos. Y quiero que te quede bien claro. Ninguno. Entonces, ¿cómo interpretamos el texto? Si yo digo, te lo vuelvo a repetir, si yo digo que todo aquel que guarda y que la ley de Moisés está bajo maldición, los judíos guardan la ley de Moisés, los israelitas guardan la ley de Moisés y creen en la ley de Moisés, creen en su Torah, ¿están bajo maldición? Es la gran pregunta. ¿Están bajo maldición? Te quiero aclarar este tema y quiero que te quedes hasta el final de este video, que te voy a aclarar este tema. En la iglesia una vez estaba dando una enseñanza con respecto a la ley y hablé de 3 leyes. Una la conocemos como los 7 mandamientos universales. Otra, la ley de Moisés, y otra ley dada por un grupo judío llamado fariseos. Que eso te lo voy a mostrar ahorita. Por ejemplo, si yo me voy a Génesis, capítulo 26, capítulo 26, en el verso 5, Génesis 26, verso 5, dice: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Abraham es primero que Moisés. Moisés viene más de 500 años después de Abraham. Imagínate, solo los judíos vivieron en Egipto 430 años. Solo los judíos, solo los israelitas vivieron en Egipto 430 años. Para después venir Moisés. Y después que Dios le da la palabra, después que Dios trata con Abraham, imagínate, no estaba Isaac, no estaba Jacob, no estaba ninguno de ellos. Son más de 500 años para después venir Moisés, que es donde viene la ley de Moisés. Entonces, ¿qué ley, qué precepto, qué mandamiento cumplió Moisés, que cumplió Abraham? Lo que hoy podemos conocer como las 7 leyes universales, que tú las puedes conseguir en el internet, en Google. Pregúntale a Google 7 leyes universales y él te va a llevar a estas leyes universales, cuáles son sus mandamientos. La segunda ley es la de Moisés. Es la de Moisés, que ya tú la conoces.
Entonces, ¿cuál es la tercera? La tercera es muy sencillo. Gloria al Señor. Aleluya. Su nombre. Aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios te bendiga, hijo. Gloria al Señor. Que te has quedado aquí a escuchar esta palabra. Todo lo que le gusta aprender, escucha lo bueno. Y mira lo que dice el libro de Marcos, capítulo 7. Te voy a leer desde el verso 7, el verso 8 y el verso 9, verso 10, 11 y salto al 13, para que entendamos qué es lo que está pasando en el cielo. Gloria al Señor. Libro de Marcos, capítulo 7. Marcos 7. Aleluya. Gloria a Dios. Todo aquello que le gusta escudriñar. Gloria a Dios. Todo aquello que le gusta escudriñar. Mira lo que dice. Vamos a entender el contexto de Pablo cuando él dice que la ley, que cree en la ley de Moisés está bajo maldición. Escúchame bien. Escúchame bien. Verso 7. Marcos 7:7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Wow! Como doctrina mandamientos de cuando te habla de mandamiento, cuando te está hablando de mandamiento, se está refiriendo a ley de hombre. Oh, te lo voy a repetir de nuevo. Voy a repetir de nuevo el verso 7. Porque en vano me honra, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, o es lo mismo, ley de hombre. Ojo, ya te dije, la que cumplió Moisés, la Abraham, la de Moisés, y ahora tenemos otra aquí, creada por los hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, en nuestra Biblia dice el mandamiento de Dios, pero en la Biblia hebrea y toda la Biblia escrita en hebreo dice dejando la Torá. O en algunas traducciones te puede decir dejando la ley de Dios. Aquí te dice, aquí en la Reina Valera de 1960, te dice porque dejando el mandamiento de Dios, se refiere a la ley de Moisés, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, la de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Y era una gran cantidad de cosas que se habían establecido en la época. Una ley totalmente diferente a la que cumplió Abraham y a la de Moisés. Ay. Versículo 9 dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. O sea, dejaron el mandamiento de Dios, dejaron la ley de Dios a un lado, para ahora aferrarse a su propia ley, inventada por ellos. Te dije que te estoy hablando de un grupo de judíos en la época llamados fariseos. Eso en contra de ellos y teniendo confrontaciones con ellos. Gloria al Señor. Versículo 10. Porque Moisés dijo, ¿se está dando cuenta que está hablando de la ley de Moisés? Según lo que dice el versículo 10. Porque Moisés, cuando habla de Moisés, se está diciendo la ley de Moisés. O sea, que lo que está en escena es la ley de Moisés, que este grupo fariseo había invalidado para darle más valor a su propia ley. Ley inventada por él. Ahora la pregunta, ¿por qué se inventaron esa ley? ¿Qué es lo que pasa, vale? ¿Por qué se inventaron otra ley? Que la de Moisés no era suficiente. La invalidad. ¿Cómo te parece? Para darle paso a su propia ley. Ojo con esto. Ojo con esto. Me está poniendo bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Moisés dijo, honra a padre y a madre, y al que maldiga a padre o madre muera irreprensiblemente. Pero vosotros decís, yo me imagino a Jesús en contra de los fariseos y que tal. Pero vosotros decís, basta ya, basta que diga un hombre, mira lo que dice, repito, porque vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que Dios pudiera ayudarte. Dice el verso 13. Invalidando la palabra de Dios, se refiere a la ley de Moisés.
invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y era una gran cantidad de leyes, que según se dice, que eran 18 mandamientos que ellos se habían establecido para dar una interpretación o para regir a los nuevos integrantes, o para evitar que otros grupos de origen pagano y judíos impuros entraran a su religión. Se inventaron una ley. Wow. Ahora, cuando nosotros encontramos a Jesús en contra de la ley, o encontramos a Pablo en contra de la ley, ahora que ya tú sabes que hay una ley que rigió a Adán, una ley que es de Moisés, y ahora hay una ley de los hombres. Cuando tú encuentras a Pablo en contra de la ley, ¿en contra de qué ley? Que maldito aquel que esté bajo la ley. ¿En qué ley? ¿No es la ley de Moisés? Te equivocas si crees que es la ley de Moisés. Te equivocas. Es la ley de este grupo judío llamado fariseo, que ellos habían establecido para impedir que gentes de origen pagano y judíos impuros entraran a su ley. Todo aquel a su religión, todo aquel que quería entrar tenía que cumplir esta ley. Y era, mi hermano, rígida, asfixiante. Y por eso encontramos a Jesús en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis cansados, cargados, trabajados, que yo los haré descansar. Estaban asfixiados, cansados de una ley establecida por los fariseos. Porque dice, mi yugo, cuando tú consideras la palabra yugo en la Biblia, el significado se refiere a la ley. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Eso es lo que dice. ¿A qué se está refiriendo? A una ley asfixiante que habían establecido en la época. Aleluya. Y él trajo descanso sin abolir, dándole el verdadero significado a la ley de Moisés para los judíos, echando a un lado lo que estos judíos fariseos habían establecido, una ley asfixiante. Aleluya. ¿En contra de qué ley iba? Cuéntame. En la ley de los hombres, de los fariseos. Tú vas a encontrar aquí. Ahora, otro punto. Cuando encontramos a Pablo hablando bajo la ley, cuando volvamos a encontrarlo, la ley del pecado, tienes que entender los términos para poder dar una buena interpretación. Porque tú vas a encontrar también a Pablo diciendo, bajo la ley. Y vas a encontrar a Pablo hablando la ley del pecado. Mi querido hermano, hay mucho más para hablar de la ley, porque este punto acerca de la ley es extenso hablar de la ley. Si tienes algo a favor o en contra de la ley, déjamelo en los comentarios. Si tienes algo en contra o a favor de la ley. Te digo que me sigas en las redes sociales. Me consigues en Facebook como Donicel Álvarez Vázquez. Me consigues en TikTok como Pastor Donicel Álvarez. Me consigues en YouTube como Pastor Donicel. Y me consigues en Instagram como Donicel Álvarez. Que Dios te bendiga y te guarde. Y que tengas un excelente día.